Bueno, te voy a explicar. El contrato social es una obra sobre la filosofía política que trata de los deberes del pueblo con el Estado y sus gobernantes, para que exista así una libertad e igualdad de todos los hombres bajo el mismo techo. Las ideas que plantea Rousseau sobre la política son aplicadas a la sociedad, entendiendo que el término política proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas, que formaban los estados donde el gobierno era parcialmente democrático, o sea, se busca el bien común de la ciudad y es ahí donde se debe ejercer un poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de la sociedad. Cabe señalar que desde tiempos ancestrales existe una necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos. Y hoy día podemos ver que aún en la sociedad existe una relación entre el Estado para organizaciones. De acuerdo. Este fue el contrato que fue escrito por Rousseau entre 1760 y 1761. Esta es una obra de tipo constructiva, ya que le da un extraordinario rigor en las reflexiones lógicas, porque el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Y es en este punto donde se va desarrollando de cómo debería ser la política con la sociedad versus cómo es realmente. La obra se divide en 4 libros. El primero trata de la constitución de la sociedad por el contrato, el segundo del soberano y de sus actos de soberanía, leyes, que es el tercero del agente ejecutivo, y gobierno, que es el cuarto del funcionamiento del sistema. Tenemos 3 puntos importantes a resaltar en esta obra, los cuales son: comparar la política en sus principios con la actualidad. Segundo, establecer los puntos importantes que propone Rousseau. Y finalmente, identificar el papel del ser humano en la sociedad. La más antigua de todas las sociedades y la única natural es la familia, siendo ella el primer modelo de las sociedades políticas, donde el jefe es la imagen del padre y el pueblo de los hijos. En la antigüedad, si al nacer eras hijo de esclavo, serías esclavo. También se aplicaba la ley del más fuerte, donde las clases superiores, o sea, los blancos, dominaban a las clases inferiores por medio de la fuerza. Las primeras sociedades se gobernaron aristocráticamente y de forma patriarcal, apareciendo las primeras organizaciones sociales, empezando con el clan, que era un grupo de personas unidas por lazos de parentesco que tenían un ancestro en común, y luego surgió la tribu. Cada pueblo encierra en sí una causa que lo dirige de una manera particular y que hace de su legislación una legislación propia y exclusiva de él. En la actualidad, la política es ambivalente, oportunista y no toma en cuenta la realidad de la necesidad del ser humano y de los problemas del entorno que lo rodea. El engaño y la mentira se eleva por sobre los valores morales. La idea política se tergiversa. Así los comunistas se vuelven capitalistas opresores y los capitalistas explotan al pueblo con falsas doctrinas de desarrollo, causando así la manipulación de los derechos del pueblo. Quisiera hacer énfasis que Rousseau tiene una visión más optimista del hombre, ya que él creía que los individuos en estado natural son buenos y que al formar una sociedad, ésta lo vuelve malo. Para Rousseau, el individuo tiene que vivir y subsistir para así poder llevar una relación compatible con los demás. Así como los hombres no pueden crear nuevas fuerzas, sino solo unir y dirigir las existentes, tampoco tienen otro medio de conservación, sino el de fomentar por agregación una suma de fuerzas que los coloque en condiciones de resistir y que puedan moverse de acuerdo y obrar concertadamente. Cada individuo posee una libertad natural, que al momento de relacionarse con las demás personas debe renunciar a esta y establecer en común un acuerdo con el resto de la gente para poder convivir en la plenitud. El resultado de esta acción personal o individual sería el nacimiento de una voluntad general, es decir, el albedrío de un pueblo. El contrato social se divide en 4 libros. El primer libro piensa que los hombres nacen libres e iguales por naturaleza y que la familia es la base y el modelo de la sociedad, donde en ella encontraremos que se aplica el principio del más fuerte, causando así en algunas personas que influyen en otras, haciéndolas renunciar o enajenar su libertad, convirtiéndolas en esclavas. Menciona la guerra como una relación entre Estado y Estado, donde los hombres se unen y dirigen sus fuerzas con un solo fin. Rousseau distingue 3 tipos de libertades. La libertad natural es la que se pierde tras el contrato, la libertad civil, que es la que está limitada por la voluntad general, y la libertad moral, que es la única que se convierte al hombre en
convierte en iguales a los hombres por convención y derecho. En el segundo libro, Rousseau habla sobre la voluntad general llamada soberanía, que destaca su inalienabilidad e indivisibilidad, las cuales deben buscar el bien común en el cual debe haber una igualdad de derechos y justicia entre todos los ciudadanos para gozar así de idénticos derechos, todos estos valiéndose por las leyes. El legislador es definido como un hombre extraordinario del Estado que debe lograr igualdad y libertad en su pueblo, donde ambas subsisten entre sí. Finalmente se distinguen tres clases de leyes: políticas, civiles y criminales, y habla de una cuarta clase de ley, que viene siendo los hábitos o costumbres. El tercer libro se trata del gobierno en general con sus formas, defendiéndolo como el cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y soberanos para su mutua comunicación, que se encarga de la ejecución de leyes y manteniendo su libertad. Sus miembros, los magistrados, cuentan con tres voluntades esenciales: voluntad propia del individuo, común y del pueblo. Rousseau considera que la forma de gobierno más adecuada a un país depende del número de habitantes y de su extensión. De este modo, el gobierno democrático conviene a los pequeños estados, el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes. Aquí vamos en camino a realizarle la entrevista al honorable diputado Rogelio Baruco, quien de forma amable nos cedió unos minutos de su tiempo para realizar la queremos hacerles algunas preguntas sobre el contrato social de una forma muy diferente de la que tenemos nosotros. Nosotros queremos saber su punto de vista sobre esto. Entonces, queremos saber por qué eligió la carrera política. ¿Por qué lo elegí? Para buscar soluciones a nuestras comunidades y a todos. ¿Cómo describiría la política actual en Panamá y por qué? La política en Panamá la voy a describir en algo que todavía no hace falta mucho superar para que tengamos un país de una forma mucho más transparente. Que haya una mayor participación de las personas que inclusive están mejor preparadas. ¿Qué considera usted que es lo peor de la política? Lo peor de la política es que en muchas ocasiones no hay tolerancia. Hay muchas veces que se irrespetan a las personas, que también las ideas de cada quien no son aquellas que realmente se ubican en el marco democrático, porque en realidad el irrespeto está buscando una guía que realmente le sirva para tener una base de una mejor manejo, por supuesto, en muchas ocasiones se beneficia. Entonces, no hay respeto a los que La política siempre tiende a desprestigiar al rival. porque sencillamente cada quien se ubica en lo que más le conviene. Y esto es una competencia. Pero eso no es solamente en nuestro país, en todos los países. Existe esto, pero en realidad las ideas que se buscan son aquellas que uno comprueba que son las mejores. Que el hombre, a pesar de ser un ser libre, vive entre cadenas? Bueno, eso depende. Que realmente entre cadenas es cuando tú te sientes que estás oprimido, o tú sientes que ya no depende de ti mismo. Realmente eso cada quien debe buscar su libertad. Si un hombre se hace esclavo de otro, no cede su libertad, se vende. Entonces, ¿por qué un pueblo se vendería ante un gobernador? No un pueblo, pienso yo que no. En muchas ocasiones el pueblo está ubicado en lo que es lo positivo. Cuando de verdad algo le conviene al pueblo, en la mayoría por el pueblo se va ubicando en lo que es malo. ¿Por cuál signo puede reconocerse si un pueblo está bien o mal gobernado? ¿Qué hace usted por su pueblo? Cuando está mal gobernado, por supuesto que uno tiene que hacer un crítico, ser un crítico constructivo. Cuando está bien gobernado, uno también tiene que también
dar a conocerles que no estamos especiales, para que las cosas se ubiquen en una forma positiva. Pero no podemos estar tampoco pensando en que todo lo que se hace es malo, sino que sencillamente tenemos que buscar las cosas buenas y malas, pero que se deben valorar. La política cada día tiene que mejorar y cada día tiene uno que buscar las personas que uno ve que tienen la mayor capacidad para ocupar las posiciones que uno cree que donde más sirve. Alcalde, diputado, inclusive presidente, representante. Hay muchas veces que se eligen personas que no tienen la capacidad o no tienen el interés de hacer el trabajo que se le debe dar al pueblo. Y por supuesto que por eso que en muchas ocasiones hay atraso, no hay coordinación, y todo eso motiva a que muchas comunidades no se atiendan ciertas clases de problemas que hay. Y entonces eso molesta, porque las personas piensan que es un funcionario, ¿no? Y es que es más que todo la persona que realmente no le puede. Algunos términos a destacar, tenemos el racionalismo. Es una corriente filosófica desarrollada en Europa en los siglos XVII y XVIII y formulada por René Descartes. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición de conocimiento. Es un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia e Inglaterra. Se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la Otro término que es el individualismo. Se basa en la dignidad moral del individuo. Los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios, guiando a la independencia y la autosuficiencia. También recordemos que sociedad es un concepto que designa a un tipo particular de agrupación o de individuos, que se produce tanto en la sociedad humana en un determinado espacio. Implica comunicación y cooperación, que en un nivel superior puede calificarse como cultura. Forma de gobierno. Es el modelo de organización del poder constitucional, que adopta un Estado en función de la relación existente entre los distintos poderes. La soberanía es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que les sea respetado su territorio. Habrá que convenir que en la soberanía, más que un derecho, es el poder. Entonces, la libertad individual consiste en la situación de autonomía del individuo respecto a toda fuerza coercitiva de parte de otros individuos o de alguna institución. Finalmente, tenemos que democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. Al final de todo esto, podemos decir que el contrato social sirve como fundamento a la sociedad, que tiene por objeto de conservación y la protección de los miembros que la componen, de donde se infiere que ningún gobierno es legítimo si no cifra bien el público, su función y su finalidad, es decir, toda explotación de la colectividad en provecho de algunos o de algunos solos quedará excluido, pero ninguna forma de gobierno es condenada. Es por ello que la justificación de las leyes sirve como medio para garantizar el respeto de los derechos individuales dentro de la vida social. Han influido en los revolucionarios desde 1789 y 1793. Socialistas utópicos, demócratas de la vida, marxistas, anarquistas y fascistas, y todos ellos han considerado al hijo del relojero ginebrino como su maestro y el contrato social como su mismo.